Cuando el equipo de ingeniería inició la excavación del túnel, en un determinado momento, el agua que estaba oculta en el interior de la montaña comenzó a inundar el túnel con la fuerza de un chorro a presión y se desató una situación de inundación. El túnel de base de San Gotardo, ubicado en Suiza, es conocido como el Everest de la ingeniería. Con 57 kilómetros de longitud, no solo es el túnel más largo del mundo, sino que, construido a 2,5 kilómetros de profundidad, es también el más profundo. ¿Por qué este túnel se había vuelto una necesidad para toda Europa? ¿Qué solución encontró el equipo de ingeniería para las rocas que caían dentro de la montaña, el agua que fluía con fuerza y el viento que rompía los cristales de los trenes que la atravesaban? Bienvenidos una vez más a los videos de ZemTV. Estimados espectadores, si observamos con atención el mapa de Europa, veremos que en su corazón se erige una imponente muralla de montañas que por siglos ha representado un gran impedimento para el comercio y para los viajes. A esta formidable barrera montañosa se la conoce como los Alpes. Durante incontables siglos, las personas viajaban por sus cumbres a través de largos y sinuosos senderos en zigzag, donde la nieve o las repentinas avalanchas no tardaban en cerrarles el camino. En estas montañas se construyeron puentes y también se extendieron las vías del ferrocarril, pero el ascenso de los trenes por las empinadas laderas resultaba bastante arduo y consumía mucho tiempo. Posteriormente, con el paso del tiempo, surgió un problema aún mayor. Para impulsar la economía europea y transportar una cantidad creciente de mercancías de un país a otro, la situación ya había superado con creces la capacidad de esos sinuosos caminos en zigzag. Las fábricas del norte de Europa y los puertos marítimos del sur de Europa, ambos dependían el uno del otro. Para poder solucionar este problema, los ingenieros se encontraban con solo dos caminos posibles: o bien construir carreteras mucho más difíciles y también más anchas por encima de las montañas, o por el contrario, llevar a cabo algo que por siglos se había considerado completamente imposible. Decidieron que excavarían un túnel no por la cima de la montaña, sino justo por su centro, que sería el túnel más largo y profundo del mundo. Pero esta misión, por fácil que parezca, es igual de aterradora en realidad. Tan profundo bajo la tierra, donde el peso de la montaña podía desgarrar cualquier muro de acero como papel. Los ingenieros sabían que no se enfrentaban solo a la tierra y las rocas, sino a fuerzas de la naturaleza que nadie había desafiado antes. La construcción del túnel de base San Gotardo no fue una obra cualquiera, sino que su mayor y más formidable enemigo fue la presión extrema, porque la excavación de este túnel debía realizarse bajo una imponente montaña de 2.500 metros de altura, lo que implicaba que millones y millones de toneladas del peso de la montaña ejercerían una presión constante y sin tregua sobre las paredes del túnel en todo momento. Para experimentar esta presión, los ingenieros intentaron primero excavar una pequeña galería, pero la presión de la montaña comenzó a intentar cerrar el túnel de nuevo. Pero esto era solo el principio. El segundo gran desafío fue el calor excesivo. Ya sea en la tierra o en la montaña, a tanta profundidad, la temperatura alcanza fácilmente los 50 grados Celsius. Con un calor tan intenso, una persona no puede trabajar más de 15 o 20 minutos, y si el sistema de enfriamiento llegara a fallar, este túnel podría convertirse en una tumba viviente para los trabajadores. Después de la presión y el calor, el enemigo más temible para el equipo de ingeniería era la presión del agua. No se trataba de agua subterránea común y corriente, era esa presión oculta durante siglos que, si llegaba a liberarse de forma repentina, podría haber desgarrado una pared de hormigón como si hubiera sido atravesada por una bala de cañón. Estas fueron las razones por las que ingenieros de renombre mundial declararon categóricamente que la construcción de este túnel era completamente imposible. Argumentaban que en un túnel tan extremadamente largo y caluroso, las máquinas simplemente se averiarían y dejarían de funcionar. ¿Cómo sería posible entonces que los trabajadores pudieran sobrevivir en tales condiciones? Además, los túneles excavados desde ambos lados se perforarán a una distancia de 57 kilómetros. Si hay una diferencia de tan solo 1 milímetro en la alineación, ambos equipos se perderán en la oscuridad de la montaña y millones de dólares se irán a la basura. Pero para Suiza, esto no era solo un proyecto, sino una cuestión de supervivencia. Cada año miles y miles de camiones transitaban por los Alpes, la contaminación ambiental crecía sin cesar y las vías de transporte ya habían rebasado su capacidad máxima. Si este túnel no se hubiera edificado en ese momento, la totalidad del sistema comercial de toda Europa habría sucumbido al colapso. Suiza tomó la firme decisión de que, sin importar el elevado gasto que implicara, esta obra se erigiría como el prodigio más imponente y grande de todo el planeta.
Ahora, la verdadera cuestión no giraba en torno a si el túnel se construiría o no, sino más bien en cómo se afrontarían todos esos enormes desafíos que se presentaban. Finalmente, el 27 de septiembre de 1992, este ambicioso proyecto recibió la aprobación oficial, porque esto no era de ninguna manera una simple o común excavación. Su magnitud y su escala estaban sin duda alguna superando por completo los límites de la imaginación humana. La longitud total del túnel de base de San Gotardo se estableció en 57 kilómetros, es decir, una distancia equivalente a ir de Delhi a Ghaziabad o de Lahore a Kasur. Imaginen esa enorme distancia y además 2,5 kilómetros dentro de la montaña. Pero en el mundo de la ingeniería, la longitud no es solo un número, sino que indica la magnitud del desafío. La regla era que cuanto más largo fuera el túnel, mayor sería el riesgo de cometer errores. Los ingenieros debían comenzar a excavar desde ambos lados de la montaña, y ambos túneles tenían que encontrarse con precisión en el centro de 57 kilómetros. Si en los cálculos hubiera una diferencia de tan solo 1 centímetro, los dos túneles jamás lograrían unirse. Para resolver este problema, se realizaron cálculos precisos con la ayuda de navegación láser y tecnología GPS para determinar el punto exacto donde perforar en cada uno de los lados. Para hacer posible lo que parecía imposible, se construyeron las máquinas tuneladoras más grandes y extraordinarias que el mundo jamás haya visto. Estas impresionantes máquinas eran de una magnitud tan colosal que su cabezal de corte por sí solo superaba la altura de una vivienda de 2 pisos. En cuanto a su longitud total, esta TBM, a la que se le asignó el nombre de CC, medía la impresionante cifra de 450 metros de largo, lo que representa aproximadamente medio kilómetro de extensión. Pero a pesar de contar con máquinas tan gigantescas, cada día solo lograban excavar unos pocos metros de la montaña. Esto no se trataba únicamente de la maquinaria, era de hecho una verdadera prueba de paciencia para los ingenieros, un desafío que se extendería por los siguientes 17 largos años. Junto con la excavación se estaba librando otra contienda y esa era la lucha contra la roca extraída. Durante los trabajos de perforación del túnel de base de San Gotardo, se extrajeron del corazón de la montaña aproximadamente 30 millones de toneladas de escombros. Era tal la cantidad de material que, si se apilara en un solo lugar, podría formar una montaña completamente nueva. Cientos de camiones se mantenían constantemente ocupados, día y noche, dedicados únicamente a la ardua tarea de retirar esta enorme cantidad de escombros. Cada día, miles de trabajadores descendían a las profundidades de la tierra, a un lugar donde no se distinguía el día de la noche. No había ninguna señal de teléfono y tampoco aire fresco. Allí solo se escuchaba el ruido de las máquinas, el aroma húmedo de la tierra y se extendía un mundo subterráneo donde en una época 2.600 trabajadores vivían y realizaban sus labores. Pero muy pronto los ingenieros se dieron cuenta de que su verdadero enemigo no era la longitud del túnel. Cuando la excavación alcanzó las profundidades de la montaña, los ingenieros se enfrentaron a un adversario que, aunque esperado, los encontró sin la preparación adecuada. A 2 kilómetros bajo la superficie, las rocas de la montaña desprenden un calor intenso. A medida que las máquinas avanzaban, las temperaturas empezaron a superar los límites, primero los 30, luego los 40 y finalmente los 50 grados Celsius. Ya no era un sitio de construcción, sino que se había transformado en un horno. En los primeros días del túnel de base San Gotardo, la situación era tal que cuando los trabajadores descendían, en apenas unos minutos quedaban completamente empapados en sudor. A quienes operaban las máquinas se les asignaban turnos de solo 2 o 3 horas. De lo contrario, el riesgo de sufrir un golpe de calor aumentaba considerablemente. Para resolver este problema, se colocaron tuberías de refrigeración, por las cuales se hizo pasar agua fría desde el exterior del túnel. Esta fue la primera obra de construcción en el mundo donde antes de iniciar cualquier trabajo se priorizó y se creó un entorno adecuado para los trabajadores. Poco a poco, con el tiempo, se dieron cuenta de que el problema del intenso calor era en realidad solo el comienzo de sus desafíos. La verdadera y abrumadora amenaza, el auténtico terror, era la inmensa presión de la montaña, que los ponía a prueba y los desafiaba a cada paso que daban. Las grietas en las rocas, los desprendimientos de piedras sin advertencia alguna se habían convertido en algo cotidiano. Para solucionar este grave problema, los trabajadores aplicaban de inmediato una mezcla de hormigón sobre la sección afectada. En ciertos puntos se instalaron losas de concreto prefabricado y en otros se emplearon anillos de acero para crear una estructura de soporte artificial. Así, la roca débil del interior fue recibiendo soporte. Ahora, la solución para la caída de las rocas frágiles ya había surgido, pero más adelante los ingenieros se enfrentaron a un peligro que no era sólido como las rocas, sino líquido, el agua. Durante la perforación hubo un instante en el que una avalancha de agua salió a raudales desde las profundidades de las montañas. En el interior de las montañas, la composición de las rocas no es homogénea. En algunos lugares las rocas son extremadamente duras y en otros son bastante blandas. Y así como hay reservas de agua bajo tierra, el agua también se almacena dentro de las grietas de las montañas.
Y debido a que esta agua se encuentra bajo la inmensa carga de las montañas, su presión puede llegar a ser de hasta 2900 psi. Esto es comparable a colocar el peso de un automóvil entero sobre una superficie de apenas 1 pulgada cuadrada. La única forma de resolver este enorme desafío era transformar el agua a un estado sólido. Para este trabajo, antes de la perforación, se perforaron pequeños tubos por los que se hizo circular líquido congelante. Durante un periodo de varias semanas este proceso se mantuvo en marcha de esta manera y finalmente el agua que provenía de las montañas se congeló por completo, transformándose en un bloque sólido. Ahora, si la TBM perfora en esta zona, el agua congelada se mantendrá estable comportándose como una roca normal. Después de perforar la sección acuática se aplicaría un revestimiento de hormigón y entonces el congelador sería apagado. Pero los ingenieros también realizaron otra tarea importante. Dejaron estratégicamente puntos de recolección entre las losas de hormigón del túnel y la montaña, permitiendo así el paso del agua. Esto se hizo para asegurar que el agua no ejerciera presión sobre las paredes del túnel con el tiempo, sino que pudiera fluir libremente y salir del túnel sin problemas. Tras superar este último obstáculo, solo quedaba una cosa por esperar: aquel instante en que los dos extremos del túnel finalmente se unirían. El 15 de octubre de 2010, la atención de todo el mundo estaba puesta en Suiza. En el corazón de la montaña, a 2500 metros bajo tierra, los equipos que venían de ambos lados se encontraban ya a la distancia de una delgada pared. En la mente de todos, una pregunta: ¿valdrían la pena 17 años de esfuerzo o sería una tumba de 57 kilómetros de miles de millones de dólares? De repente, la gigantesca cabeza cortadora de la máquina CC, rompiendo la última pared, emergió al exterior. Aquel instante representó un momento verdaderamente histórico para todo el continente europeo. Cuando se revisaron los cálculos, la diferencia entre ambos túneles era de solo media pulgada. Esta precisión era como si alguien hubiera enhebrado una aguja a 50 kilómetros de distancia. Quizás hasta tú pensabas que el mayor enemigo era la roca y el agua, pero en realidad el mayor enemigo aquí no era otro que el aire dentro del túnel. Una vez que la construcción esté completa, cuando el tren de alta velocidad entre rápidamente en el túnel de base de San Gotardo, el aire que está dentro no tendrá ninguna forma de escapar. Esto generará una onda de choque que destrozará las ventanas del tren. Afortunadamente, este problema ya se había previsto. Como resultado, se construyeron aquí no uno, sino dos túneles. Cada pocos metros se creó también un pasaje que conecta ambos túneles y se instalaron varias chimeneas de ventilación. Estas permiten que la onda de choque generada por el paso del tren tenga una vía de escape hacia el exterior. Pero piensen, si no se hubiera considerado de antemano esta fuerza invisible, 17 años de arduo trabajo y miles de millones de dólares se habrían perdido por completo. La idea del túnel de base de San Gotardo fue propuesta por primera vez en 1940. Sin embargo, debido a los enormes desafíos de ingeniería, su construcción no comenzó hasta 1993. Su construcción requirió 17 años, el arduo y sudoroso trabajo de 2.600 obreros y un gasto total de 12.500 millones de dólares. La altura de la montaña que lo cubre es equivalente a la de 3 Burj Khalifa. Para asegurar que los túneles excavados desde ambos extremos se mantuvieran perfectamente alineados en una misma dirección, se emplearon sistemas de GPS, giroscopios y navegación láser. El túnel de base Gotardo es tan largo que se calculó según la curvatura terrestre. El material excavado del túnel, si se le diera forma, podría haber creado 5 grandes pirámides, pero Suiza usó este material para construir pequeñas islas artificiales en el lago de Lucerna. La TBMC de 450 metros de largo por sí sola consumió tanta electricidad como la que se usa en 20.000 hogares. Al final de este video quiero rendir un merecido homenaje a esos 9 valientes trabajadores que, debido a diversos y trágicos accidentes, jamás pudieron salir del interior de la montaña. En su eterna memoria se ha erigido también un monumento conmemorativo en la entrada principal del túnel para que el mundo pueda recordar siempre cuál fue la verdadera y alta Kimt de esta maravilla de la ingeniería. Esperamos sinceramente que este video de SEMTV también reciba muchos me gusta y sea compartido ampliamente por todos ustedes. Muchísimas gracias por todos sus comentarios llenos de cariño. Nos vemos en el próximo video, que será fantástico.